El antiguo Egipto siempre nos ha fascinado, pero más allá de maravillas legendarias como la Gran Pirámide de Giza, Egipto es un depósito de muchos tesoros menos conocidos. Los recientes descubrimientos realizados por científicos fueron igual de asombrosos. Había cocodrilos momificados, el templo de Zeus, la daga de Tutankamón y momias doradas. Y piensa en los artefactos preservados en las profundas arenas. Estás en el canal Hechos Principales. Únete a la visualización y te mostraremos 15 de los lugares más famosos de Egipto con sus secretos antiguos. Deseamos que tengas una visualización interesante y, por supuesto, vamos a las excavaciones. Una obra de arte descubierta en el Palacio de la Metrópoli egipcia antigua de Amarna cautivó a los científicos. No es solo una hermosa pintura hecha hace 3000 años, sino un espectáculo en sí mismo. Muchas aves hermosas vuelan y se sientan en un mismo espacio. Los expertos intentaron determinar las especies de estas aves y encontraron en la pintura palomas azules, martines pescadores coloridos, colirrojos y lavanderas blancas y rojas. Compararon las imágenes en el dibujo con materiales de estudios ornitológicos. ¿Pero qué significado tienen estas aves? ¿Podrían tener un significado simbólico? ¿O era simplemente un conservatorio real? Una habitación verde que te recibía con la atmósfera de un jardín paradisíaco. Cantos de aves, plantas y lirios de agua, aromas, trinos y tal vez música. La historia muestra que este magnífico ejemplo de pintura antigua pertenece al período del faraón Ajenatón, también conocido como Amenhotep IV. Durante su reinado, la religión de Egipto estaba orientada hacia el culto solar. El palacio donde se encontró esta obra maestra se construyó como parte de su nueva capital, Ajetatón. Es una lástima que el original de esta obra de arte ya no exista, ya que los hallazgos históricos son tan frágiles y vulnerables. El tiempo los convierte en polvo. Esta es una réplica pintada hace más de un siglo por la artista egiptóloga Nina de Garis Davis. Desafortunadamente, la técnica de conservación tuvo el efecto contrario. El original se oscureció, pero afortunadamente las réplicas nos permiten disfrutar del arte antiguo. Por cierto, los artistas egipcios no solo tenían talento artístico, sino también la capacidad de realizar trabajos de muy alta calidad. Sin embargo, alteraron ligeramente la apariencia real de algunas aves. La pintura muestra palomas azules, que no habitaban los pantanos egipcios, y añadieron marcas en las colas de las lavanderas. Pero no importa, el artista es libre de fantasear, y el lienzo asombra con su colorido y magnificencia, incluso si no hemos descifrado su significado. En el palacio del mismo antiguo Ajetatón, en un entierro secreto de aproximadamente 3300 años de antigüedad, se encontraron deliciosos adornos de oro. Una vez una ciudad próspera, construida por el faraón Amenhotep IV en la región norte de Egipto, fue un experimento en la reestructuración de creencias políticas y religiosas en un sistema innovador, por lo que el faraón trasladó la capital de Tebas y creció una nueva ciudad en el desierto. Irónicamente, todas sus reformas adorando el disco solar fueron deshechas por nada menos que su hijo, el legendario Tutankamón. Ahora podemos ver la misma riqueza que poseían los faraones. Entre los adornos dorados brillantes hay un anillo con talla en relieve. Representa al dios de la alegría llamado Bes, simbólico, ¿no es así? Este dios no solo era el alma de la fiesta, sino que también patrocinaba el parto. Tenía una naturaleza amable y juguetona. Es interesante preguntarse quién llevaba este anillo, el propio faraón o sus asociados cercanos. También en la colección había un collar de impresionante belleza y otros objetos preciosos. Al parecer, la forma más confiable de preservarlos era enterrarlos. Cuando miramos las pirámides del antiguo Egipto, siempre nos asombramos por su grandeza, y también nos preguntamos cómo fue posible construir todo esto sin tecnología moderna. Solo con fuerza física. ¿Es posible erigir tales estructuras únicamente con el poder del trabajo esclavo? Un grupo de talentosos arqueólogos de la Universidad de Liverpool y la Universidad Francesa de Arqueología Oriental en El Cairo reflexionaron largamente sobre esta cuestión. Estudiaron las tecnologías de construcción de pirámides. Lo que descubrieron fue simplemente asombroso. Un sistema de 4500 años de antigüedad era de cuna.
¿Y estás diciendo que de esta manera se construyeron todas las 7 maravillas del mundo conocidas? ¿Cómo podrían transportarse sistemáticamente estos enormes bloques de un lado a otro, teniendo en cuenta el factor humano? ¿Cómo organizar el trabajo de miles de personas en un solo equipo? Sin embargo, la obra maestra de ingeniería antigua aquí está ante nuestros ojos y tenía arquitectos y capataces. Quizás te recuerde el trabajo de una colonia de hormigas, pero lo más probable es que en ese tiempo simplemente no se pudo haber hecho de otra manera. En el oasis de Fayum, aproximadamente 60 millas al sur de El Cairo, los arqueólogos excavaron un sitio de entierro inusual. Encontraron los huesos de un niño de 8 años, entre los restos, 142 perros. Un escenario aterrador, investigado por egiptólogos del Centro de la Academia de Ciencias de Rusia, se desarrolló alrededor del primer siglo antes de Cristo, y este entierro no se parecía a ningún otro. El cuerpo del niño yacía sobre los perros, la mayoría de los cuales eran cachorros pequeños, y hubo otra sorpresa extraña. Una bolsa de lino fue colocada sobre la cabeza del niño. ¿Cuál podría haber sido el propósito de este evento? Podría ser algún ritual que mezclara ideas religiosas y mágicas, tal vez traído por extranjeros que vivían en la región. La presencia de arcilla azul en los restos de perros, abundante en cuerpos de agua egipcios, llevó a los científicos a creer que todo esto podría haber sido un drama de una inundación catastrófica, ya que la ausencia de signos de violencia sugiere que el ahogamiento podría haber sido la causa de la muerte. ¿Pero qué hacía el niño en el corral de perros? ¿Quizás estaba cuidando de los perros? Hubo otro extraño caso similar. En la necrópolis se descubrió otro cuerpo cubierto con una bolsa, pero con una flecha en el pecho, lo que indica una ejecución. ¿Podrían estar conectados estos dos tristes incidentes? Este tesoro único fue desenterrado. Una magnífica daga vio la luz del día después de haber estado en la tumba de su dueño, el faraón Tutankamón, durante miles de años. Pero lo que dejó asombrados a los científicos fue su origen claramente extraterrestre. ¿Cómo preguntas? Llegó desde el espacio. Y estarías en un 90% correcto. Los arqueólogos se desconcertaron por el material en sí. Resulta que la daga, propiedad del faraón más famoso del antiguo Egipto, estaba hecha de hierro producido en el espacio, forjado a partir de un fragmento de meteorito de hierro, un metal desconocido en la Tierra con un patrón triangular, que posteriormente se llamó Gibeón. Durante el reinado de Tutankamón, aún no se había establecido la fundición de hierro. Según una teoría, este raro y valioso objeto fue fabricado en Anatolia, ahora la moderna Turquía. Esto se determinó por el material del pegamento en el mango. En Anatolia se usaba ampliamente yeso verde en ese momento, y los artesanos turcos eran conocidos desde hace mucho tiempo por su habilidad en la fabricación de armas frías. Según fuentes históricas, el abuelo de Tutankamón recibió esta daga del gobernante de Matani, una región en Anatolia. Otra teoría sugiere que el diseño de la parte superior del mango se asemeja a un artefacto egeo, pero la forma típicamente egipcia de la hoja podría haberse hecho en casa, ya que parece que la hoja de hierro fue forjada utilizando un método de baja temperatura. ¿Qué opinas? ¿Por qué esta daga se ha convertido en objeto de controversia y a qué se parece realmente? En el largo túnel bajo las arenas egipcias, en la cima del gran templo de Osiris, se extiende un camino subterráneo de 1,5 kilómetros de longitud. Este túnel es una verdadera maravilla arquitectónica. Geométricamente, es idéntico al legendario túnel de Eupalinos en Grecia. La arqueóloga Kathleen Martínez, durante las excavaciones en el templo de Taposiris Magna, el nombre original en su idioma, descubrió este asombroso túnel a una profundidad de 13 metros. ¿Cuál es este camino secreto? ¿A dónde conduce y por qué está parcialmente inundado? Los historiadores creen que la explicación radica en desastres naturales que sacudieron la región. Martínez también descubrió 2 estatuas de alabastro de la era ptolemaica, recipientes de cerámica y vasijas. Esto arroja algo de luz sobre la antigua civilización egipcia. Pero aquí está el detalle. El nombre de Cleopatra es conocido en todo el mundo, pero su tumba sigue sin descubrirse. Cabe destacar que en este lugar se desenterraron artefactos increíbles, incluyendo monedas con los nombres y retratos de Cleopatra la Séptima, la misma, y Alejandro Magno.
¿Podría este túnel llevar a la cámara funeraria de la reina? ¿Y quizás allí yace su amado Marco Antonio? Como se sabe, sus vidas terminaron en suicidio. ¿Cuáles eran las tradiciones egipcias al respecto? En las arenas intocadas por el tiempo, en una tumba de la antigua necrópolis Kubat al-Ha, en la orilla oeste del Nilo, los arqueólogos descubrieron algo sorprendente: un depósito de cocodrilos momificados que datan de 2500 años atrás. A diferencia de otras momias, estos 10 cocodrilos no fueron tratados con resina y no fueron eviscerados, fueron enterrados enteros. Tal oportunidad se presenta una vez en la vida para un arqueólogo: estudiar los restos de una bestia antigua completa. Había cocodrilos del Nilo locales, así como ejemplares del cocodrilo de África Occidental, todos enormes, con longitudes que van de 2 a 3 metros. ¿Pero cómo terminaron en la tumba? Aparentemente, fueron momificados en canteras de arena en otro lugar antes de ser traídos aquí alrededor del V siglo antes de Cristo. ¿Qué viaje tuvieron estos reptiles? Tal vez fue un mensaje. Los cocodrilos no fueron asesinados, sino que murieron por asfixia debido a la inmersión o la exposición prolongada al abrasador sol egipcio. Es extraño imaginar a un cocodrilo ahogándose, pero muchos de ellos estaban atados con cuerda, lo que describe con mayor precisión las circunstancias de su muerte. La deshidratación podría haberlos matado. Para los antiguos egipcios, los cocodrilos eran animales sagrados. Estas feroces criaturas estaban asociadas con el gran dios del agua de cabeza de cocodrilo, Sobek, quien protegía contra las criaturas venenosas y era el patrón del Nilo. Estos cocodrilos momificados podrían haber sido una ofrenda religiosa para otorgar fertilidad a la tierra. De cualquier manera, los científicos están trabajando con ellos, determinando las edades mediante pruebas de radiocarbono y estudiando el ADN. Esta dama misteriosa es, en efecto, un inusual hallazgo arqueológico. ¿Alguna vez has visto una momia en un estado interesante? Imagina el descubrimiento. Dentro del vientre de esta mujer se preservó un feto, lo que representa la primera momia embarazada, que planteó muchas preguntas a los científicos. ¿Cómo lograron los egipcios preservar el embrión dentro de la mujer? Los estudios han demostrado que estuvo sometido a un ambiente ácido muy fuerte del útero, lo que causó que sus huesos se disolvieran con el tiempo. Aunque la mujer fue momificada siguiendo todas las reglas, órganos fueron extraídos. Pero esta cápsula salvavidas del niño no nacido representa solo tejidos blandos sin alma. En esencia, solo se conservaron. Aquí, nuestra conciencia se convulsiona, intentando comprender qué representa el embrión, una creación no manifestada en el mundo y por lo tanto inanimada, y en qué momento de la existencia aparece un alma en la persona. Otra vez, una pregunta a los egipcios: ¿por qué el feto permaneció dentro del cuerpo de la madre cuando otros órganos internos fueron removidos durante la momificación? Los expertos sugirieron que era demasiado difícil remover el feto en esta etapa del desarrollo, pero si el cuerpo ya dejó la vida, ¿cuál es la diferencia? Probablemente había algún significado religioso que desconocemos. Ni siquiera sabemos ni el nombre ni el estatus social de esta mujer. Solo, disculpe el juego de palabras, que estaba en un estado en el momento de su muerte, y esto sin duda nos pinta una historia dramática. Solo hay pequeñas pistas sobre su vida. Primero, esta tumba era secreta, donde se ordenó acceso. En segundo lugar, junto con el cuerpo de la mujer, se enterraron joyas en forma de pájaros y serpientes, y también había una lengua hecha de oro. ¿Podría ser la esposa embarazada de un faraón, de quien se esperaba el nacimiento de un pequeño dios? ¿O son simplemente sus adornos favoritos, enterrados junto al cuerpo sin ningún significado simbólico? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. Seguramente este argumento provocó algunas consideraciones en usted. Fue un diente el que permitió a los arqueólogos establecer la identidad de esta momia, una faraona llamada Hatshepsut, que gobernó hace más de 3000 años. Fue una de las únicas 2 gobernantes femeninas de Egipto a lo largo de su historia. Sin embargo, su legado fue misteriosamente destruido, y hasta su momia desapareció. Sin embargo, en la tumba descubierta por los arqueólogos, había 2 cuerpos femeninos. ¿Pero cuál era la reina? La pista estaba en una caja de madera. Había un diente dentro. Fue este mismo diente el que ayudó a determinar a cuál de las momias pertenecía a la faraona. Los arqueólogos recurrieron a los dentistas para ayudar en el estudio de radiografías dentales y,
Milagrosamente, este diente encajó perfectamente en la estructura de la mandíbula de una de las momias. Así, los científicos se dieron cuenta de que estaban ante la reina Hatshepsut, una gobernante legendaria y exitosa cuyo reinado fortaleció a Egipto y permitió que el país prosperara. Pero las sorpresas no terminan ahí. La tomografía computarizada también reveló detalles sobre la salud de la momia. Tenía diabetes e incluso cáncer de hígado. Sin embargo, parece que los pobres dentistas fueron su perdición, presumiblemente porque adjuntaron el diente al cuerpo. Poco antes de su muerte, los dentistas locales le extrajeron un diente molar, dañando la encía e introduciendo una infección. Finalmente, Hatshepsut murió de sepsis en su palacio en Tebas, sola, abandonada por todos, después de largos meses de sufrimiento por dolor y fiebre. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado la tumba de esta famosa belleza y gobernante, y sin embargo, muchos quisieran ver cómo era en vida y después de la muerte. Los jeroglíficos, descifrados en la tumba de Tutankamón, revivieron la creencia de que la reina Nefertiti fue enterrada junto a su hijastro en algún lugar en una habitación secreta. Nicholas Reeves, un renombrado egiptólogo británico, arrojó luz sobre esta cuestión estudiando el lugar de entierro de Tutankamón. Sugería que la tumba de Nefertiti no es un objeto independiente, sino parte de una estructura más grande. Quizás la tumba de Tutankamón pueda conducir al lugar de descanso final de la legendaria reina Nefertiti. De lo contrario, no podría estar enterrada en algún lugar desconocido. Y por supuesto, debe haber algún pasaje subterráneo secreto que conduzca allí. Los científicos son ayudados por todo. Estudian jeroglíficos y aplican todo tipo de tecnologías. Algún día finalmente desenterrarán la entrada a la tumba de Nefertiti, puertas a una era perdida, donde reinaban reinas, faraones y tesoros, y este siglo magnífico representaba una mezcla de crueldad y esplendor inimaginable. Para comprender este descubrimiento, debemos retroceder al siglo IV después de Cristo, cuando la influencia del Imperio Romano en Egipto comenzó a decaer. Durante las excavaciones del antiguo puerto de Berenice, los arqueólogos desenterraron un magnífico templo de 1700 años de antigüedad, y asombró a los científicos con su extraño contenido, por lo que fue nombrado el Templo del Halcón. Había 15 esqueletos de aves en un pedestal de piedra, 13 de los cuales estaban decapitados, un monumento de piedra de 38 centímetros de alto, varios objetos de culto y un arpón de hierro. En la estela de piedra con una imagen en relieve, había una misteriosa inscripción griega. La decapitación de halcones podría haber sido un ritual de sacrificio, pero ¿cuál era la importancia del monumento de piedra? Además, había fragmentos de esqueletos de peces, cáscara de huevo y huesos de mamíferos. ¿Quién necesitaba arrastrar todo esto al templo? Estas preguntas fueron respondidas por la estela descifrada. Al parecer, habla de un motivo ritual para decapitar aves. En la parte superior de la estela se representan un sol alado y cobras, y en la parte inferior, un faraón con regalos. El texto griego en la estela advierte que hervir la cabeza de un ave en este santuario se considera una actividad indecente. Probablemente, esto se hacía anteriormente para facilitar el desplume de las plumas. Bueno, decimos, los egipcios tenían sus actividades importantes. Zeus, el dios principal de la mitología griega, el gran tronador, y un magnífico templo fue construido en Olimpia para su adoración. Qué extraño fue para los científicos descubrir el templo de Zeus en Egipto. Los arqueólogos encontraron los restos de un templo dedicado a Zeus en la península del Sinaí. Estaba en el monte Casio, ahora es la frontera de Siria y Turquía. Según la leyenda, el primer acto de la batalla de Zeus con el terrible monstruo Tifón estalló exactamente en este lugar. Los arqueólogos descubrieron 2 grandes columnas de granito rosa, que podrían haber sido las puertas del templo, y se derrumbaron debido a un fuerte terremoto. Luego, se encontraron losas de granito, restos de una escalera, y estas piedras rosadas aparecían en muchos elementos de la construcción del templo. El monte Casio históricamente sirvió como un lugar sagrado para el culto en muchas religiones, lo que nos da el derecho de juzgar las civilizaciones multiculturales de la antigüedad. La pregunta es, ¿cómo llegaron los antiguos egipcios a adorar al dios griego? ¿Qué ceremonias y rituales tenían lugar dentro de estas sagradas paredes y qué objetos valiosos serán descubiertos durante nuevas excavaciones? ¿Y qué, tal vez,
acerca a la antigua Grecia y Egipto. Ante nosotros están criaturas encantadoras, cachorros de león momificados. El Ministerio de Antigüedades de Egipto ha presentado una magnífica colección de artefactos antiguos y criaturas momificadas en una necrópolis en el desierto del Sahara. En el centro de la colección de 75 exhibiciones había algo notable, al menos 2 cachorros de león momificados. También se encontraron estatuas de madera y bronce de gatos, cajas de madera intrincadamente decoradas con momias de gatos y otros animales, toros, mangostas, ibis y halcones, cocodrilos, cobras y escarabajos. Curiosamente, ¿quién necesitaba este zoológico momificado y cuál era el propósito? ¿Deificar a las criaturas terrenales o simplemente enterrarlas con las mascotas de su dueño? Por primera vez, se descubrió una momia de cachorro de león en Egipto, y otros 5 gatos también resultaron ser cachorros de león. Su identidad fue verificada por tomografía computarizada. La gente creía que la creación de momias de varias criaturas era un medio de comunicación con sus dioses. ¿No les recuerda esto a una especie de teatro de títeres? El sacrificio ritual de animales se convirtió en una práctica generalizada, lo que significa que los egipcios tenían un gran respeto por los gatos, perros, halcones, monos, serpientes y cocodrilos. Imagínese, alguien tuvo que hacer todo este trabajo. Científicos en Egipto han descubierto fósiles extraños. Un hueso de vértebra de una nueva especie de dinosaurio de la familia Aralosaurus. Este extraño dinosaurio de cara plana, similar a un bulldog, con extremidades fornidas y dientes pequeños, todo esto nos recuerda a las tramas de Parque Jurásico, ¿verdad? En su tiempo, este dinosaurio bípedo vagaba por el desierto del Sahara. Y esto fue, respiren hondo, hace aproximadamente 98 millones de años, en el período Cretácico. Dios mío, dirán ustedes, esta fue la última era de los dinosaurios y esta bestia carnívora de 6 metros de tamaño de un buen yate sobrevivió a sus predecesores. Los dinosaurios generalmente habitaban Europa y el hemisferio sur, por lo que el hallazgo sorprendió a los arqueólogos. Por primera vez, se encontraron esqueletos de dinosaurios en Egipto en el oasis de Bajarilla. ¿Quizás era una oveja dino perdida? La Universidad de Paleontología se ha propuesto una tarea ambiciosa, una expedición para extraer fósiles en el oasis de Bajarilla, que se ha convertido en un punto caliente para el descubrimiento de dinosaurios, pero lamentablemente la mayoría de los restos fueron destruidos, piénsenlo, por la Segunda Guerra Mundial. Incluso este único esqueleto de brazos cortos y cara aplastada es suficiente para imaginar vívidamente el Sahara poblado por dinosaurios hace cientos de millones de años. Solíamos pensar que la momificación se usaba para preservar la apariencia de la persona fallecida, pero gracias a los esfuerzos del Museo de Manchester, se ha revelado el verdadero propósito de las momias doradas de Egipto. Esta compleja técnica de entierro era simplemente un método para mantener una apariencia decente del cuerpo en caso de que hubiera una oportunidad de resurrección. Entonces, el resucitado no tendría que avergonzarse de su apariencia. De hecho, bromas aparte, los cuerpos se convertían en momias para hacerlos idos a Dios. Inicialmente los egipcios comenzaron a usar sal para preservar el pescado para el futuro, para comer más tarde. Este mineral natural, encontrado a lo largo del Nilo, se usa en rituales de templo e incluso para limpiar estatuas divinas. Para la momificación, los egipcios también usaban incienso, el mismo que se quemaba en los templos. En su opinión, aplicar incienso al cuerpo lo convertía en una deidad. La palabra en sí, que significa incienso, se traduce de su idioma como hacer divino. Los egipcios creían seriamente en la vida después de la muerte, por lo que tomaban las ceremonias funerarias con tanta responsabilidad, como si no significara el final, sino una continuación. Todos estos sarcófagos y máscaras funerarias estaban destinados no a ocultar la identidad del fallecido, sino más bien a idealizarlos antes de cumplir su misión divina. Muchas gracias por ver hasta el final, y si te gustó el episodio y quieres ver algo similar, o la siguiente parte, entonces dale me gusta, escribe comentarios, no olvides suscribirte al canal y revisa nuestros lanzamientos anteriores.